Es que era un adobe viejo, ¿no? Gracias, Salvador. Salvador, Carla, mamá, tú. Okay. Buenos días. Vamos a dar inicio al seminario La información sociodemográfica como base para la planeación nacional, reflexiones alrededor del Plan Nacional de Desarrollo. Me voy a permitir presentar al presidium que hoy nos acompaña, el doctor Rolando Cordera Campos, que es coordinador del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de aquí de la UNAM, la doctora Carla Pedersini Villarreal, presidenta de la Sociedad Mexicana de Demografía, el doctor Salvador Vega y León, rector de la Unidad Xochimilco de la Universidad Autónoma Metropolitana, y el doctor Manuel Ordorica Mellado, secretario general del Colegio de México. El doctor Leonardo Lomelí se disculpa, tuvo un contratiempo y no sabemos si llegará más tarde, pero vamos a dar inicio a la inauguración. Sean muy bienvenidos al Instituto de Investigaciones Económicas y yo celebro la convocatoria que ha hecho Rolando Cordera para que este seminario se lleve a cabo. Como ustedes saben, el seminario es todo el día. Comentábamos que más vale un día cargado y no varios días. Entonces, vamos a dar la palabra al doctor Vega, por favor. Perdón. Y posteriormente, cuando acabe esta mesa, ya empezamos la mesa de trabajo. Bien, buenos días a todos ustedes. Quisiera agradecer la invitación que nos han hecho a la Universidad Autónoma Metropolitana, a la Unidad Xochimilco, de poder participar en este seminario denominado La información sociodemográfica como base para la planeación nacional, reflexiones alrededor del plan de desarrollo. Quisiera saludar la presencia del presidium que aquí nos acompaña y por otro lado externarles unas breves palabras en relación a este evento. Es para mí un honor como rector de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, estar acompañándoles en esta mesa en la que las instituciones hermanas suman esfuerzos para cumplir objetivos que ayuden a lograr instrumentos para un mejor análisis y orientación del desarrollo económico, político y social para nuestra población, la cual merece mejores condiciones de vida, de oportunidades de trabajo, salud, vivienda, educación, cultura e infraestructura, y que éstas se desarrollen en un medio ambiente más limpio y conservando la riqueza de nuestra naturaleza. Esta convocatoria me parece muy pertinente frente a la trascendencia que reviste la información sociodemográfica para la implementación del Plan de Desarrollo 2013-2018. Abrió un espacio para examinar la relevancia de disponer de datos sociodemográficos confiables como un insumo indispensable para la identificación, diseño y seguimiento de las acciones de planeación gubernamental,
resulta fundamental para quienes toman decisiones en las políticas públicas, así como para los investigadores y especialistas que han decidido también comprometerse y darse a la tarea de seguimiento, análisis y evaluación de las acciones de la política pública que de este plan se derivarán. Es clave el papel de las universidades públicas y de las instituciones que hoy estamos aquí representadas. Su labor se sustenta en un fuerte compromiso social con la misión de contribuir de manera significativa a la transformación de la sociedad y el desarrollo del país. También con este propósito, un reto constante que enfrenta la universidad pública, así como los centros de investigación, es formar a los jóvenes conservando los valores ya conquistados, a la vez que se transmitan los criterios y principios que les permitan enfrentar la coyuntura universal y las transformaciones que se puedan generar en el país. La dirección del proceso educativo que se ha venido precisando en los últimos años es en el sentido del reforzamiento de la calidad de la enseñanza, la solidaridad, el trabajo colectivo, la igualdad, la responsabilidad social, el amor al trabajo y también a nuestro país. En ese contexto, la ética y la honestidad, entre otros, son valores principales en las condiciones actuales y tan difíciles en que vivimos. Es por eso que a nuestra universidad le interesa la apertura de estos espacios para fortalecer el trabajo conjunto. De cara al siglo XXI, se generan cambios y retos que se dibujan en renovadas dinámicas y que exigen ser estudiados con mucha precisión a partir de indicadores que reflejen la realidad y que permitan analizarla para la planeación y la evaluación de temas torales como la pobreza, migración, educación, mortalidad, fecundidad, igualdad de género, salud, seguridad social, trabajo, medio ambiente, vivienda e infraestructura, entre otros. Reitero a todos ustedes mi reconocimiento por su preocupación y participación en este seminario. Estoy seguro de que los trabajos que aquí presentarán los ponentes merecen nuestra admiración y respeto en este espacio de interacción académica del más alto nivel. Felicito a todos los participantes de la Universidad Nacional Autónoma de México, del Colegio de México, de la Sociedad Mexicana de Demografía, de la Universidad Autónoma Metropolitana y especialmente al comité organizador de este seminario por el esfuerzo realizado. Estoy seguro que será fructífero este día de trabajo. Enhorabuena, muchas gracias a nombre de la Universidad Autónoma Metropolitana. Gracias. Gracias, doctor. Por favor, la doctora Pedersini. Pues buenos días, me da muchísimo gusto estar aquí. Para mí es un honor estar representando a la Sociedad Mexicana de Demografía y a mis colegas, que están muchos aquí presentes. Yo creo que este es un evento que es muy relevante para nosotros porque una de las principales misiones que tenemos como sociedad de demografía es participar en el debate informado, ¿no? y vigilar porque las técnicas que se usan sean las adecuadas para las estimaciones de la población. Como ustedes saben, estamos en un momento muy importante, empezando un nuevo sexenio, estamos en un momento de planeación y ya hemos empezado algunas acciones para tratar de hablar con las autoridades y con el gobierno para poder definir los datos que se están utilizando para la planeación de este país. Me parece que es muy importante este evento que vamos a tener. Y les doy las gracias por estar aquí, por haber participado con nosotros. Muchas gracias. Gracias. Doctor Ordorica, por favor. Muchas gracias. Buenos días, honorable presidium, colegas. Agradezco la invitación para dirigir unas palabras en esta reunión sobre la información demográfica en la planeación nacional, en un lugar en donde se iniciaron junto con el Colegio de México los estudios demográficos. Me da mucho gusto estar en la UNAM, pues es mi alma mater y es el lugar en donde desde hace varios decenios imparto cursos en el campo de la estadística matemática.
Aprovecho también la ocasión para recordar a nuestros profesores Raúl Benítez y Gustavo Cabrera. Ellos, junto con Miguel Chavira, realizaron estudios pioneros para la planeación del país. Sus proyecciones, sus tablas de mortalidad, sus estudios de fecundidad, sus análisis de encuestas, entre otros trabajos, sirvieron de base para la definición de la moderna política de población. Los datos sobre población y sus componentes son el alma de un país porque nos indican las condiciones en que viven sus habitantes. Los datos nos señalan los requerimientos en materia de bienestar social y económico. Desde que los seres humanos se vieron como la especie dominante en el planeta, han usado técnicas para contar a fin de organizarse mejor, como se puede ver en las cuevas donde registraban el número de animales muertos en una cacería. Lo vemos en los incas con el quipu, en la Biblia en el capítulo de los números. Platón en la República analizó el óptimo de población. Decía que las ciudades deberían de tener 5.040 ciudadanos, pues este número tiene 59 divisores. La sociedad podía organizarse de muchas maneras. John Graunt usó los boletines de la mortalidad para conocer la geografía de la peste. Halley, el del cometa, hacía tablas de mortalidad. William Petty decía que se había propuesto solo expresarse en números, pesos y medidas. Malthus vinculaba el crecimiento demográfico con los medios de subsistencia. Decía, un hombre si no puede obtener de sus padres los medios de subsistencia y si la sociedad no necesita de su trabajo, no hay razón de que esté donde está. En el banquete de la naturaleza no hay cubierto para él. Esta le dice que se vaya. Más recientemente, Bourgeois-Pichat escribía, tasa de crecimiento cero para México, sueño o realidad. Raúl Benítez mencionaba que debido a la mayor esperanza de vida, las mujeres vivirán solas, enfermas, pobres y sin seguridad social en las edades avanzadas. Gustavo Cabrera señalaba, la política de población ya le cumplió al desarrollo, ahora falta que el desarrollo le cumpla a la población. La historia demográfica de México está llena de este tipo de mensajes. México cuenta con una larga historia en fuentes de datos demográficos. Tenemos censos modernos desde 1895 y estadísticas vitales desde hace más de un siglo. Se han levantado encuestas sociodemográficas desde hace más de medio siglo. Tenemos más datos de los que podemos analizar. La información sirvió para dar un giro en la política de población. El mismo presidente Luis Echeverría cambió de la idea de gobernar es poblar a la de regular los niveles de fecundidad. La información y los análisis sirvieron para no plantear la meta de crecimiento cero. Se diseñaron metas y se analizaron los requerimientos y la viabilidad de ellas. Detrás de todo este trabajo había un importante proyecto de evaluación de datos demográficos que hoy no tenemos. Los investigadores estamos muy preocupados por explicar, pero sin evaluar la calidad de los datos. Este es un tema que se nos ha olvidado. La única fuente que se ha evaluado con profundidad es la encuesta mexicana de fecundidad de 1976. Además, antes en las proyecciones había diversos escenarios y se analizaban con cuidado cada uno de ellos para plantear la demografía de largo plazo. Había un proceso riguroso de evaluación de datos. Se hablaba del país que queríamos. Hoy en las proyecciones tenemos cientos de miles de datos de edad, 100 en el caso de las edades, sexo, hombres, mujeres y total 3, años en el futuro 40, estados 32, municipios más de 2,000, zonas metropolitanas más de 20, cifras que difícilmente revisamos. Información y diagnósticos tenemos, pero nos hace falta establecer los hilos que vinculen esos datos con la toma de decisiones. La integración de la política se ha quedado en cifras y palabras, pero no sabemos cómo instrumentar este concepto. Los investigadores tenemos que proporcionar los elementos para la integración de información y planeación. También hace falta la evaluación de las cifras derivadas de los datos sectoriales. Tenemos que responder a muchas preguntas como las siguientes: ¿cuántas escuelas hay que construir? ¿Cuántos profesores hay que formar? ¿De qué niveles? ¿Cuántos jubilados habrá desde hoy hasta mediados del siglo, cuando muchos de ustedes todavía estén vivos? ¿Cuántos empleos hay que generar? ¿En qué sectores? ¿Cuántas viviendas hay que construir? ¿Cuántas mujeres van a vivir solas sin seguro social porque viven más que los hombres? No se trata de llenar las computadoras de cifras. Se han hecho recientemente 2 proyecciones de población y necesitamos compararlas, la de la SOMED y la oficial. Una es criticada por problemas en los niveles de fecundidad y en la migración internacional, y la otra porque tiene un nivel muy bajo de omisión.
¿Podríamos aceptar un censo casi perfecto? ¿Podríamos aceptar niveles de natalidad más elevados? Hay muchas preguntas que responder. Además, hace falta un mayor número de investigadores en el campo de la demografía matemática que maneje números. No es posible que las proyecciones recaigan en un puñado de personas. Además, falta tener un sistema integrado de información sociodemográfica que vincule todo con todo. Respecto a la natalidad, por ejemplo, el CONAPO estima para el 2010 una cifra de 2.200.000 nacimientos, mientras que los registros por el INEGI son de 2.600.000, una diferencia de 400.000. En 2000 la diferencia era de casi 700.000 entre ambos nacimientos, estimados y registrados. O sea, 1 de cada 3 o de cada 4 tiene doble acta de nacimiento. Esto no es reciente, viene año tras año desde hace casi medio siglo. Son registros dobles, pero si no es eso, entonces ¿qué es? Los demógrafos no hemos podido resolver este dilema. Necesitamos más sociodemógrafos que sepan jugar con los datos. Hay que reconocer que nuestros pioneros mexicanos Benítez, Cabrera, Madrigal, Chavira, Loyo y los extranjeros Lotka, Pichá, Kifis, entre otros, tenían un gran respeto por los datos. Cada cifra que producían la evaluaban, la analizaban en su consistencia interna y externa. Como dicen, los datos son fríos, pero hay que calentarlos. Para vincular información y planeación hacen falta cifras sobre metas u objetivos. ¿Cuáles son las metas sociodemográficas? ¿Cuáles son las metas en mortalidad infantil, materna, migración interna, internacional, distribución de la población, etcétera? Además, hay que tener claro en dónde estamos. Por eso considero que este tipo de reuniones son fundamentales para ver la agenda social y económica, pero también la demográfica. Les deseo mucho éxito en las discusiones. Muchas gracias. Gracias, doctor Ordóñez. Por favor, al doctor Víctor Manuel García del Colegio de México, si nos ofreces unas palabras. Hola, muy buenos días a todos. Muchas gracias al Programa Universitario de Estudios del Desarrollo por su invitación para dirigir estas palabras introductorias al seminario, el cual seguramente tendrá una jornada fructífera y enriquecedora para todos. Saludo al presidium aquí presente y a todos los colegas. Estas palabras tienen como finalidad relatar, a grandes rasgos, el proceso de estimación y proyección de población, cuyos datos se utilizan en la planeación para el desarrollo del país. La información demográfica es una de las principales herramientas para la planeación y toma de decisiones efectiva en los 3 órdenes del gobierno. Con ella, es posible conocer el estado actual de la población, su evolución histórica y su posible dinámica en el futuro. Es principalmente a partir de las proyecciones de población con la que se realiza la planeación para el desarrollo, ya que la información demográfica nos señala hacia dónde se dirigiría la dinámica poblacional si determinadas circunstancias ocurren. Es decir, las proyecciones de población son la construcción de un escenario de lo que ocurriría con la demografía del país si determinadas circunstancias económicas, sociales, políticas y demográficas ocurren. La calidad de estas proyecciones depende fuertemente de 2 factores: las estimaciones iniciales de las que parten y los supuestos y modelos que se utilizan para su extrapolación. Creo que no está por demás mencionar que el éxito en cuanto a la atención de las demandas futuras en materia de vacunación, educación, empleo, vivienda, seguridad social, pensiones y alimentación queda totalmente supeditado a la referencia que se utiliza para la planeación. Además, esta referencia determina qué tan justamente se distribuyen los ingresos por impuestos y derechos sobre la extracción de petróleo y minería entre las entidades federativas y los municipios. En este contexto, la calidad del dato demográfico que se utiliza para la planeación toma una importancia no trivial para el éxito último de las políticas públicas: atender las necesidades de la población con miras a garantizar su bienestar de manera sostenible. Esa calidad depende principalmente de 2 factores. El primero radica en los mecanismos de recolección de información, registros vitales, encuestas y censos, y el segundo en utilizar adecuadamente los métodos demográficos para corregir dichas deficiencias y luego dar coherencia a las cifras observadas. Si la información no es perfecta, entonces existe un entorno incierto alrededor de las estimaciones demográficas. Dicha incertidumbre debería ser cuantificada y publicada debido a que ofrece información acerca de la confiabilidad de las mismas estimaciones. En México, desde la década de 1990, se ha realizado un tipo particular de estimaciones demográficas posteriores a cada censo y conteo de población. No se consideran estimaciones estrictamente hablando, debido a que ante la mala calidad de las fuentes de información, durante el proceso de estimación se toman decisiones ad hoc, que permiten armonizar
y dar cierta coherencia a la evolución demográfica nacional, estatal y municipal, aun cuando los datos indiquen situaciones atípicas. A este proceso de estimación se le ha llamado conciliación demográfica y permite, entre otras cosas, establecer la población inicial de cada ejercicio de proyección poblacional. Esta conciliación demográfica consiste básicamente en lo siguiente. Primero se analiza la evolución histórica de los niveles y tendencias de la fecundidad, mortalidad, migración interna e internacional a través de distintas fuentes de información. Luego se seleccionan las fuentes de datos más adecuadas o consistentes para determinar, por un lado, los niveles y tendencias y por otro, la estructura por edades y sexo. Se utilizan diversos métodos de corrección y suavizamiento. Luego se utilizan técnicas de proyección desde distintos puntos en el tiempo hasta el año del censo más reciente y de retroproyección de dicho año hasta distintos puntos en el tiempo en el pasado. Finalmente se elige la serie histórica que, a juicio del demógrafo, resulte más consistente con la dinámica del pasado y que minimice la diferencia entre los datos conciliados y los censados. En esta descripción hay pasos intermedios en el proceso de corrección y suavizamiento que están también sujetos totalmente al juicio del demógrafo. Por ejemplo, se supone que la información de la población mayor de 3 años es de mejor calidad que la de menores de esa edad, por lo que se utiliza la primera para estimar la segunda. Además, se supone que la información sobre mujeres es de mejor calidad que la de hombres, por lo que se utiliza el índice de masculinidad a cada edad para estimar la población masculina a partir de las estimaciones de la población femenina. Por otro lado, las proyecciones demográficas son un tema que ha cautivado a los demógrafos desde hace muchos años. El método consiste en proyectar primero los niveles y tendencias futuros de la mortalidad, fecundidad y migración, y después se obtiene la proyección demográfica deseada por edades y sexo, a partir del hecho de que la población a cada momento está determinada por los efectivos que sobreviven, más aquellos que nacen, menos los que emigran, más los que inmigran. Para proyectar cada una de las variables demográficas, se usan supuestos que o pueden estar sujetos a juicio del demógrafo o a los planes de desarrollo vigentes. Si el juicio del demógrafo es lo suficientemente objetivo e insesgado, entonces se obtiene un escenario cercano a lo que podría ocurrir. Aquí existen muchas fuentes de incertidumbre, desde un sesgo ideológico hasta un aspecto que se escape totalmente de cualquier perspectiva. Esa incertidumbre difícilmente podría ser cuantificada. Por otro lado, al utilizar las metas para el desarrollo para construir un escenario demográfico futuro, se conocería el impacto del Plan Nacional de Desarrollo en el volumen y estructura de la población. De esta manera se podría evaluar si ese escenario demográfico es el que se desea o no, y entonces recalibrarlo. A ese tipo de escenarios se les ha llamado programáticos, y deberían ser acompañados de otra proyección que indique la dirección probable de la dinámica futura del país, estado o municipio. Con ello, se pueden determinar los esfuerzos que deben realizar los gobiernos para alcanzar sus metas. En la actualidad, no está claro si contamos con proyecciones sujetas a juicio del demógrafo o programáticas, lo cual limita aún más el margen de acción de la planeación nacional. En virtud de la importancia que tiene o debería tener la información demográfica para la planeación del desarrollo, considero que es necesario repensar la manera en que se realiza el cálculo tanto de la conciliación demográfica como de las proyecciones de población a nivel nacional, estatal y municipal. Es necesario también desarrollar una metodología integral para la medición de los eventos demográficos que permita de una manera eficiente y confiable determinar la evolución histórica de la demografía mexicana en su conjunto, para que, a partir de ello, sea posible calcular los escenarios futuros de esa dinámica demográfica también de una forma confiable. Para ello sería recomendable que el Consejo Nacional de Población convoque un cuerpo técnico interinstitucional integrado por expertos, tanto de las ciencias sociales como de las ciencias exactas, que trabajen en las instituciones de educación superior del país y del Instituto Nacional de Geografía y Estadística, para que determine los criterios metodológicos que normen la generación de estimaciones y proyecciones de población del país. Muchas gracias. Gracias, doctor García. Le voy a dar la palabra al doctor Rolando Cordera y le voy a pedir que inaugure después oficialmente este seminario. Por favor. Sí, gracias, Verónica. Buenos días a todos. Bueno, primero que nada, quisiera agradecerle a mi estimado Manuel Ordorica su recordatorio tan oportuno de la memoria de Raúl Benítez y Gustavo Cabrera. Me parece que es muy importante que se haga explícito su presencia como dos de los varios, no muchos, grandes promotores y pioneros
de la reflexión mexicana sobre la sociedad desde la perspectiva demográfica. Creo que no está de más recordar también aquí a quien empujó estos trabajos y buscó convertirlos en política de Estado, que fue don Víctor L. Urquidi, ¿no? Creo que es otro nombre que debe estar entre nosotros en estas deliberaciones. Quiero agradecer desde luego a Verónica Villarespe su generosidad por recibirnos en estas espléndidas instalaciones del Instituto de Investigaciones Económicas, y desde luego pues decirle al señor rector Vega que es para nosotros un honor el contar con su presencia. Yo quisiera celebrar en primer lugar que se dé esta cita, una cita que varios de nosotros hemos buscado desde hace tiempo, y haciendo votos porque esta cita sea el inicio de una larga amistad, de una larga compañía entre economía y demografía como instrumentos indispensables para conocer mejor la marcha de nuestra sociedad y de sus contradicciones y problemas. Lo he comentado varias veces entonces con Manuel, con Francisco Alba. Nosotros sufrimos de una escisión de nuestra formación, de nuestros planes de estudio, al haberse eliminado de manera arbitraria por lo menos el acercamiento mínimo a la demografía. Agregaría aquí también, recordando a otro nombre importante, indispensable en este instituto, el maestro Basols, diría, no solamente la demografía, sino la geografía. Y entonces los economistas, comenzamos a formar economistas que andan en la estratosfera. No tienen idea del territorio y no tienen idea de la población, y sin embargo hacen modelos y recomiendan políticas económicas y sociales. Esperemos poder corregir esto formalmente luego, pero hagámoslo conceptual e inmediatamente nosotros en este diálogo que iniciamos hoy o continuamos hoy, pues gracias a la muy buena disposición de la Sociedad Mexicana de Demografía, del Colegio, de la UAM, del Instituto de Investigaciones y nuestra Facultad de Economía y el Programa de Estudios del Desarrollo. Hemos caminado en los últimos 30 años en torno a dos propósitos grandes que se le pusieron a las sociedades del Estado, a veces consultándolo, a veces no, y que fueron la construcción de una economía abierta y de mercado y la construcción de un Estado y una sociedad plenamente democráticos. Y bueno, en estas décadas creo que podemos decir que aprendimos algo ya. Para empezar, que ni el propósito de crear una economía abierta y de mercado incorporada al mundo de manera dinámica, ni el propósito de crear una sociedad y un Estado democráticos pudieron tomar nota a tiempo de lo que se estaba gestando debajo de estos propósitos, que era el gran divorcio entre esta economía transformada y una demografía que también se transformó, pero que no recibió la respuesta adecuada en el momento oportuno de parte de la estructura económica y productiva. Y lo que tenemos hoy, como ya lo advertía hace años quejándose de esta ironía, es esta economía abierta con más del 50% de su fuerza de trabajo ocupada bajo condiciones de informalidad. Hemos aprendido también que la coordinación social, que es indispensable para que las comunidades sobrevivan, se reproduzcan, no nos la aseguran el mercado, cuyas imperfecciones son hoy fehacientes y cuya incapacidad para generar la información necesaria es también casi un lugar común, o por lo menos sí es un sentido común en la profesión, pero no solo en la profesión. Y que tampoco la competencia electoral plural que tenemos hoy, sin deliberación aceptable y adecuada y sin información conveniente, ninguno de estos dos mecanismos fundamentales de las sociedades modernas nos dan esta coordinación social que necesitamos. Necesitamos ser algo más.
se requiere un esfuerzo mayor que debería plasmarse, como bien decía Víctor y Manuel, en el Plan Nacional de Desarrollo que está establecido por nuestra Constitución, pero no se plasma. Y es por eso que, aparte del interés genuino y legítimo de la academia y de la ciencia, pues tenemos una insatisfacción y una preocupación, porque sabemos que requerimos de estos procesos, de estos mecanismos de gestión, de estas capacidades de generar visiones, y no los tenemos a la mano. Lo que nos lleva no solo a estas dudas casi cósmicas, ¿no?, sobre los temas de la fecundidad y las proyecciones demográficas, nos lleva a algo que es, por lo menos en lo inmediato, más grave que estas falencias. Y es que no tenemos la institucionalidad, e incluso diría yo la tecnología necesarias para detectar errores oportunamente y oportunamente actuar sobre ellos. Da la impresión de que actuamos bajo la hipótesis de que el mundo puede ser perfecto y de que nosotros también. Son dos hipótesis equivocadas y muestras de subdesarrollo, ¿no?, y no de desarrollo. Si algo diferencia al desarrollo o subdesarrollo es la capacidad que tengan las naciones para darse cuenta de dónde están, para darse cuenta de las desviaciones de la ruta y actuar con eficacia y oportunidad. Y yo creo que una reunión como esta puede contribuir a lo largo del tiempo, pero también en lo inmediato, a que se tome conciencia en los órganos colegiados representativos del Estado, desde luego en el Ejecutivo, pero sobre todo en el Congreso de la Unión, de estas necesidades a cubrir, si es que queremos avanzar mínimamente en una gestión de la economía, de la sociedad y la política mínimamente racionales y a la altura de las grandes carencias, injusticias y desigualdades que caracterizan hoy el rumbo de la economía y de la política nacionales. Y todo esto, obviamente,